Mi esposa quiso lucirse humillándome en público. Le dije, me parece justo, empaqué sus maletas. Cambié la cerradura de la casa y le di una lección de respeto que jamás olvidará. Adiós matrimonio. Mi esposa y yo llevábamos casados 2 años, cuando las grietas empezaron a notarse. No del tipo que surgen por grandes discusiones o por momentos dramáticos, sino de esas que provienen de algo más pequeño, repetitivo, silencioso. Un cambio en su forma de hablarme, especialmente, cuando había otras personas presentes. Todo empezó con pequeños comentarios. Nada que hiciera que alguien se detuviera a mirar, pero sí lo suficiente como para notarlo. Un tono despectivo, cuando yo decía algo en la cena con sus amigas. Una pequeña risa después de una de mis opiniones, como si yo hubiera dicho algo encantador. Pero ingenuo. A veces ella misma se daba cuenta, me miraba, y seguía como si nada. Más tarde, yo sacaba el tema en casa, en privado. Ella me decía que yo estaba exagerando las cosas, o que era demasiado sensible, o, simplemente, que ella estaba siendo ella misma, y que yo necesitaba darle espacio para serlo. Esa fue la frase que empezó a repetirse cada vez más, espacio para ser ella misma. Su prima, Bethany, tuvo mucho que ver en eso. Bethany nunca había ocultado el hecho de que, según ella, Beatrice se había conformado. Nunca me lo dijo directamente a la cara, pero se notaba en su forma de mirarme. Y en la manera en que elogiaba a Beatrice delante de mí. Te ves increíble esta noche. Honestamente, no sé cómo lo haces. Como si yo no estuviera ahí mismo, parado a su lado. Bethany tenía ese talento para engrandecer a Beatrice, de una manera que, silenciosamente, me restaba valor a mí, y Beatrice se lo permitía. Más que eso, lo absorbía. Durante los meses previos a aquel sábado en el condado de Bucks, tuve 3 conversaciones distintas con Beatrice sobre este asunto. Conversaciones reales en casa, sin público. Le dije que esos comentarios no eran aceptables. Que la forma en que me hablaba frente a los demás no era lo que habíamos acordado. Ella asentía. Se disculpaba de esa forma en que la gente lo hace cuando ya tiene una excusa preparada, y en cuestión de 2 semanas, todo volvía a ser igual. Con una forma ligeramente distinta, pero con la misma esencia. La reunión en la propiedad de Bethany era por un cumpleaños. Había unas 20 personas. En su mayoría mujeres que Beatrice conocía desde antes de que nos conociéramos. Amigas de la universidad, compañeras de trabajo, algunas primas. Yo conocía, como mucho, a 2 de ellas por su nombre. El lugar era una gran propiedad de estilo granja, en el condado de Bucks. A 1 hora de nuestra casa en Filadelfia. Un patio grande, luces en cadena, el tipo de entorno donde la gente se siente intocable. Yo conduje hasta allá. Ella se pasó casi todo el viaje hablando de quienes iban a ir. Yo me lo pasé mirando la carretera. Cuando llegamos, ella desapareció entre el grupo en menos de 10 minutos. Eso estaba bien. Yo fui a buscar una cerveza, hablé con un par de personas cerca de la parrilla. Y me dediqué a ver cómo pasaba la tarde. No me sentía incómodo. Simplemente, no tenía nada en juego ahí. No era mi círculo social, y nunca había fingido lo contrario. Eran alrededor de las 7 cuando ocurrió. Un grupo de 8 o 9 personas estaba reunido cerca de la fogata. Yo estaba a un par de metros de distancia, lo suficientemente cerca como para escuchar con claridad. La conversación se había desviado hacia el tema de las relaciones, ¿quién controla qué? ¿Quién le avisa a quién? Ese tipo de tema que suena casual, hasta que deja de serlo. Beatrice estaba en el centro del grupo. Bethany estaba justo a su lado. Alguien preguntó algo. No capté la pregunta exacta, y entonces, Beatrice miró a los que estaban en el círculo. Buscando la atención de todos, y lo dijo, yo no le rindo cuentas a él. Ni sobre a dónde voy. Ni con quién estoy. Algunas personas se rieron. Bethany se rió.
Alguien dijo, así es. Beatrice todavía estaba sonriendo, cuando miró hacia un lado y me encontró observándola. La sonrisa se mantuvo por un segundo, y luego, algo en ella cambió, no hacia el arrepentimiento, sino hacia algo más parecido a la premeditación. Como si se estuviera preguntando qué iba a hacer yo al respecto. Terminé la cerveza que tenía en la mano, y dejé la botella en la superficie más cercana. Me parece justo, le dije, sin levantar la voz, no para el grupo, sino lo suficientemente alto como para que ella me escuchara con claridad. Luego, caminé hacia el auto. Ella no me siguió. Tampoco esperaba que lo hiciera. Encendí el Toyota, salí del estacionamiento de grava, y... Durante los primeros 40 minutos de camino de regreso a Filadelfia, no encendí la radio. Solo conduje, y dejé que todo lo que había estado guardado, en algún rincón de mi mente, saliera a la luz y se convirtiera en algo claro. Para cuando volví a cruzar los límites de la ciudad, ya sabía exactamente lo que iba a hacer. Llegué a casa poco después de las 9:00, estacioné en la calle. Me quedé sentado en el auto unos 30 segundos, y luego me bajé. Lo primero que hice fue ir al cuarto de almacenamiento, junto a la zona de lavado. Allí tenía una caja de seguridad de acero, atornillada a la pared, herramientas, repuestos y equipo que usaba para el trabajo. Saqué una cerradura de seguridad Schlage&Code, que había comprado hacía 3 meses para un cliente, en un trabajo que se terminó cancelando. Todavía estaba en la caja. Entrada con teclado numérico, conectada a una aplicación, sin necesidad de llave física. En aquel momento había comprado una segunda unidad, pensando que algún día la instalaría en nuestra puerta trasera. Nunca había encontrado el momento para hacerlo. Encontré el momento esa misma noche. Pasé unos 40 minutos trabajando en la puerta principal, quité la cerradura vieja. Limpié el orificio, coloqué el nuevo mecanismo, pasé el cableado del teclado. Y probé el motor un par de veces. Después, cambié el código de acceso, poniendo uno que ella jamás adivinaría. Y desactivé el acceso para invitados en la aplicación. La puerta trasera me llevó otros 25 minutos. Fue el mismo proceso. Cuando ambas puertas estuvieron listas, fui al armario de la habitación. Y saqué las 2 maletas grandes con ruedas que ella guardaba en el estante superior. Eran las mismas que usaba cada vez que se iba a quedar en casa de Bethany. Yo sabía perfectamente lo que iba a necesitar. La había visto empacar suficientes veces. Revisé su lado del armario, y también el baño, y junté lo que había allí, ropa, artículos de aseo. El bolso donde guardaba sus documentos personales, los cargadores, sus zapatos. No estaba intentando ser cruel al respecto. Solo intentaba ser minucioso. Llevé ambas maletas hasta los escalones de la entrada, y las dejé allí, bien cerradas y en posición vertical. Acababa de volver a entrar a la casa, y me estaba lavando las manos en el fregadero de la cocina, cuando escuché que llamaban a la puerta principal. No era un llamado urgente, solo 2 golpes firmes. Me sequé las manos, y abrí la puerta. Era Madison Tate. Ella vivía en la casa de justo enfrente. Habíamos cruzado palabras, tal vez, una docena de veces durante el último año. Llevaba un manojo de llaves en una mano, y, claramente, acababa de llegar de algún lado. Pues aún llevaba puesta la chaqueta. Siento llamar tan tarde, me dijo. Es solo que... Vi las maletas en los escalones cuando venía caminando hacia aquí. Quería asegurarme de que todo estuviera bien. ¿Todo está bien?, le respondí. No es un problema del que tengas que preocuparte. Ella asintió con la cabeza, pero no se movió de inmediato. He escuchado algunas cosas, ya sabes. A través de las paredes. No intento meterme en tus asuntos. Solo quiero asegurarme de que, de verdad, estés bien. No había ninguna doble intención en la forma en que lo dijo. Era solo una pregunta sincera. Di un paso atrás.
¿Quieres entrar unos minutos?, le pregunté. Ella entró. Saqué 2 cervezas del refrigerador, unas Prestons. Una marca artesanal local que había comprado en la tienda de licores de la calle Walnut. Nos sentamos a la mesa de la cocina, y, simplemente, empecé a hablar. No le conté la versión ensayada, ni la versión cuidadosa, sino la versión real de los hechos. El patrón constante de comentarios, las conversaciones que nunca llegaban a nada. Y la forma en que Bethany había estado destruyendo los cimientos de la relación, mes tras mes. Le conté lo que pasó esa noche junto a la fogata, repitiéndole las palabras exactas. Madison me escuchó sin interrumpir. No intentó llenar los silencios con palabras de consuelo. Ni buscó ofrecer explicaciones para el comportamiento de Beatrice. Solo prestó atención a la historia. Cuando terminé de hablar, ella se quedó en silencio por un momento. Luego, me dijo, ¿y dijo eso frente a un grupo de personas, a propósito? Primero miró a su alrededor, para asegurarse de que todos la estuvieran observando, le contesté. Madison negó con la cabeza, lentamente. Eso no es un desliz. Eso es una actuación. Sí, le dije, esa es exactamente la palabra. Hablamos durante otra hora más. Ella había pasado por su propia versión de algo similar, no un matrimonio. Pero sí una relación larga, en la que las faltas de respeto habían aumentado de forma tan gradual, que casi llegó a normalizarlas antes de darse cuenta de la situación. No estaba haciendo comparaciones, ni intentando que la conversación girara en torno a ella. Solo me estaba ofreciendo contexto. De la misma manera que lo hace la gente cuando comprende algo genuinamente, en lugar de limitarse únicamente a sentir lástima. Cuando se levantó para irse, era casi medianoche. Ya en la puerta, se dio la vuelta y me dijo, por si sirve de algo. Manejaste bien la situación de esta noche. La mayoría de las personas habrían montado una escena. Hacer una escena no habría cambiado nada, le contesté. Ella sonrió una vez, de forma breve, y caminó de regreso cruzando la calle. Yo cerré la puerta, marqué el código en el teclado, escuché el firme sonido del cerrojo. Y me fui a la cama. Las maletas de Beatrice seguían en los escalones de la entrada. Ella no había llamado. No había enviado ningún mensaje de texto. Seguía en casa de Bethany, en el mismo círculo social y con el mismo público, probablemente. Aún actuando para cualquiera que siguiera allí a esa hora. Apagué la luz, y no volví a pensar en el asunto hasta la mañana siguiente. El domingo llegó, y transcurrió tranquilamente. Por la mañana, trabajé en un trabajo secundario, un pequeño proyecto de instalación de cables. Para un tipo en Fistone, que había estado en mi lista de pendientes durante 2 semanas. Regresé a casa alrededor de las 4 de la tarde, me duché, y me preparé algo de comer. Cerca de las 8, recibí 2 mensajes de texto de Beatrice, uno tras otro. El primero decía, voy de camino a casa. Tenemos que hablar sobre lo de anoche. El segundo decía, no tenías ningún derecho a irte así nada más. Me dejaste en vergüenza. Leí ambos mensajes, puse el teléfono boca abajo sobre la encimera, y volví a lo que estaba haciendo. Ella llegó a las 9:40 de la noche. Lo sé, porque desde la sala de estar escuché cómo se cerraba la puerta del Uber. No me acerqué a la ventana. Unos 30 segundos después, escuché cómo su llave chocaba contra la cerradura, luego de nuevo. Después hubo una pausa, y, de repente, lo intentó más rápido. Como si estuviera probando desde diferentes ángulos. El teclado no le dio ninguna respuesta. Ni un pitido, ni un clic, ni cedió en absoluto. Yo había desactivado por completo el cilindro de la llave tradicional. Cuando instalé el nuevo mecanismo, no había ninguna opción de respaldo. Entonces, llamó a la puerta. Un golpe, luego 3, y después un golpe fuerte con la palma abierta, que hizo temblar el marco. Abre la puerta. Su voz sonaba tensa, pero controlada.
intentando mantenerse en un nivel de volumen que no se escuchara por toda la calle. Sé que estás ahí adentro. Ábrela ahora mismo. Yo no me moví. Jackson. Esta vez, el tono fue más fuerte. Esta también es mi casa. No tienes derecho a hacer esto. Abre la puerta. Me quedé donde estaba. Pasó un minuto, y, entonces, escuché una segunda voz, mucho más calmada, que provenía en dirección a la calle. Él no te va a abrir. Era Madison. Había regresado de algún lugar, y había visto a Beatrice parada en la puerta. Se detuvo al pie de los escalones de la entrada, con las manos en los bolsillos de su chaqueta. Sin acercarse más. Beatrice se dio la vuelta. Miró a Madison por un segundo, luego miró las maletas que seguían a un lado de los escalones, y... finalmente, volvió a mirar a Madison. ¿Tú quién eres?, le preguntó. Su vecina, respondió Madison. Anoche estuvimos hablando. El mensaje hizo efecto. La expresión de Beatrice cambió drásticamente, mostrando algo a medio camino entre la confusión y el comienzo de un tipo de enojo totalmente distinto. Anoche estuviste hablando con mi marido. Él necesitaba a alguien con quien hablar, le dijo Madison. Tú no estabas aquí. No estaba aquí, porque él se fue. Él se fue por culpa de lo que dijiste en esa fiesta. El tono de voz de Madison no cambió. No había hostilidad en él. Solo eran las palabras. Delante de todos los demás. Él me contó, exactamente, cada palabra que dijiste. Beatrice bajó un escalón, acercándose a ella. Tú no tienes ni idea de lo que pasa dentro de nuestro matrimonio. Solo eres una vecina. No sabes absolutamente nada sobre nosotros. Sé lo que él me contó, dijo Madison. Y sé lo que tú dijiste, porque él me lo repitió palabra por palabra. Hizo una pausa. ¿Me parece justo? Beatrice se quedó totalmente inmóvil. Eso fue lo que él te respondió. Solo 3 palabras. Y, luego. Regresó a casa y cambió las cerraduras. Madison echó un vistazo rápido a las maletas. Tus cosas están ahí mismo. No tiró nada a la basura. Él mismo las empacó. Él no tiene derecho a dejarme afuera de mi propia. Le dijiste a un grupo de personas que no le rendías cuentas a él, la interrumpió Madison. Simplemente, obtuviste lo que pediste. Él dejó de pedirlo. La voz de Beatrice se volvió más afilada. No me hables como si me conocieras. Tú no eres nadie. Eres solo una vecina. Que pasó una noche escuchando su versión de la historia, y que, ahora, se cree con derecho a decirme algo. No tengo ninguna intención de conversar contigo. Madison le contestó, solo te estoy diciendo lo que pasó. Él tomó una decisión. Y eso es todo. Él tomó una decisión. Beatrice soltó una risa, corta y frágil. Él no tiene el derecho de, simplemente, decidir por su cuenta. Él no es el tipo de hombre que simplemente decide las cosas, y, luego, se aleja. No está hecho de esa manera. Madison la miró por un momento, sin mostrar ninguna expresión en el rostro. Las cerraduras dicen todo lo contrario, le dijo. Beatrice volvió a mirar la puerta, luego a las maletas, y, finalmente, a Madison. Y, por primera vez, desde que se había bajado de aquel Uber. Ya no había nada en su postura que proyectara control. Dile que abra esta puerta, le pidió. Ahora con un tono de voz mucho más bajo. Dile que estoy aquí afuera. Él ya lo sabe, respondió Madison. No dijo ni una sola palabra más. Simplemente, pasó de largo por los escalones, y entró en su propia casa. Después de eso, Beatrice se quedó de pie en el camino de la entrada, durante mucho tiempo. Yo podía escuchar algún ruido ocasional, el roce de la rueda de una maleta.
Unas cuantas palabras ahogadas, que bien podrían haber sido una llamada telefónica. Finalmente, todo sonido se detuvo. Por la mañana, las maletas ya no estaban allí. Ella no regresó ese día, ni tampoco el siguiente. El lunes por la mañana, llamé a Vincent Odum. Era un abogado de divorcios que un compañero de trabajo mío, Brian Holloway, había contratado hacía 2 años. Me había dicho que el tipo era directo, que no se andaba con rodeos. Y que cobraba una tarifa plana para los casos de mutuo acuerdo. Le dejé un mensaje de voz a las 8:15, y me devolvió la llamada antes de las 10. Programamos una consulta para el miércoles por la tarde, en su oficina de la calle Chestnut. Mientras tanto, Beatrice seguía llamando. El lunes por la tarde, tuve 2 llamadas perdidas, sin ningún mensaje de voz. El lunes por la noche, me llegó un mensaje de texto. Tenemos que hablar de esto como adultos. Llámame. El martes por la mañana, recibí un mensaje más largo. Había tenido tiempo para organizar sus ideas, y, verdaderamente, se notaba. El tono era muy medido, casi clínico. Reconocía que la situación se había salido un poco de control. Admitió que ella no había manejado del todo bien algunas de las cosas que sucedieron en la reunión. Me dijo que entendía que yo necesitara mi espacio, pero, también, recalcó que dejarla fuera de la casa era una reacción demasiado extrema para un problema que podíamos solucionar juntos. Lo leí 2 veces. Luego, dejé el teléfono a un lado, y volví al trabajo. El miércoles, me reuní con Odum. Era un hombre que rondaba los 50 años, llevaba un traje gris sencillo. Tenía un título de Derecho de la Universidad de Pensilvania enmarcado en la pared. Y ningún otro detalle decorativo en toda la oficina. Él me hizo preguntas, y yo se las respondí. El contrato de alquiler de la casa estaba, únicamente, a mi nombre. Beatrice nunca había sido incluida en él, algo que en su momento hablamos de hacer. Pero que nunca llegamos a concretar. No teníamos hijos. 2 años de matrimonio. Una cuenta corriente en conjunto. Cuentas de ahorros separadas. Un vehículo a mi nombre. Me dijo que el caso era tan limpio como era posible, en este tipo de situaciones. Al ser de mutuo acuerdo, y suponiendo que ella no decidiera complicar las cosas, estábamos ante un plazo de tiempo bastante estándar. Él prepararía la demanda inicial, y yo la revisaría para finales de esa misma semana. Firmé el acuerdo de honorarios, le estreché la mano, y me marché. Esa noche, Beatrice apareció en la puerta de la casa. Escuché cómo llamaba a la puerta, de forma muy diferente a la del domingo, de forma calculada. Había estado pensando, cuidadosamente, en cómo abordar la situación. Jackson, su voz atravesó la puerta, sonando muy estable. No vengo a pelear. Solo quiero 5 minutos. Eso es todo lo que te pido. Me quedé de pie en mi lado de la puerta, y le respondí. Ya contraté a un abogado. Tendrás noticias de su oficina para finales de esta semana. Se hizo el silencio. ¿Estás solicitando el divorcio? No lo dijo como una pregunta. Sí. Hubo otra pausa. Cuando volvió a hablar, esa estabilidad en su voz había desaparecido por completo. Por una sola noche. Por una simple frase en una fiesta. ¿Estás terminando un matrimonio solo por eso? No fue solo una frase, le contesté. Y tú lo sabes muy bien. Jackson. Ya terminé de hablar a través de la puerta, le dije. Cualquier cosa que necesites decirme, dísela a la oficina de Odum. Volvió a tocar la puerta. 1, 2 veces, y luego se detuvo. Escuché sus pasos bajando los escalones, y, aquella, fue la última vez que ella vino a la casa. Unos días después, Bethany me llamó al celular. Vi el nombre en la pantalla, dejé que sonara hasta el final, y luego, procedí a bloquear el número. Fuera cual fuera el papel de intermediaria que ella pensaba asumir.
Yo no tenía el más mínimo interés en escuchar el guión que había preparado. La demanda de divorcio se presentó, oficialmente, la semana siguiente. El asistente legal de Odum le envió los documentos a Beatrice, tanto a su correo electrónico como a la dirección de Bethany, la cual Beatrice había registrado como su residencia temporal. En menos de 48 horas, Beatrice ya había contratado a su propia abogada. Una mujer llamada Rose Callahan, del centro de la ciudad. Callahan nos envió una respuesta, en la cual intentaba complicar el panorama de los bienes patrimoniales, sugiriendo que Beatrice había contribuido al hogar, de maneras que no se reflejaban en la documentación. Odum lo revisó, redactó una respuesta muy mesurada de apenas 2 párrafos. Y adjuntó el contrato de alquiler, el historial de las cuentas de servicios públicos y los registros bancarios. Todos ellos estaban a mi nombre, o, en su defecto, demostraban que nuestras finanzas estaban separadas. Tras esto, la oficina de Callahan guardó silencio durante 4 largos días. Durante todo ese proceso, mi rutina de vida apenas cambió. Me levantaba a las 6, salía de casa a las 7, trabajaba hasta media tarde, y volvía a casa. Ese mes, tomé un par de trabajos secundarios adicionales. Un proyecto de cableado de red para una clínica dental en el sur de Filadelfia. Y una pequeña instalación de cámaras de seguridad, para un cliente en Germantown. Las horas extra me ayudaban a mantener mis tardes estructuradas, y, además, los ingresos adicionales cubrieron los honorarios de Odum, sin tener que tocar mis ahorros. Madison y yo nos cruzamos un par de veces durante esa semana. Tuvimos conversaciones breves. ¿Cómo estuvo el trabajo? ¿Cómo iba avanzando el proceso? Nada demasiado profundo. Había una fluidez en nuestras interacciones que yo no me esperaba en absoluto. Era como si fuéramos 2 personas que se habían saltado, directamente, la parte en la que tienes que averiguar si vale la pena confiar en el otro. El jueves por la noche, ella llamó a mi puerta con un recipiente de chile que había sobrado. Y me dijo que, simplemente, había preparado demasiada comida. Le dije que no tenía por qué molestarse en hacer eso. Ella me respondió que ya lo sabía. Tomé el recipiente de sus manos. Y terminamos hablando durante 2 horas en la mesa de la cocina. Sin ningún plan. Sin ningún tipo de tensión. Solo 2 personas charlando, en una casa completamente silenciosa. Mientras el papeleo de mi matrimonio seguía su curso en el sistema. Exactamente al ritmo al que se suponía que debía hacerlo. Al cumplirse la 3ª semana del proceso, recibí una llamada de un número que no logré reconocer. Contesté al segundo timbre. Era un hábito adquirido por el trabajo. Siempre contestaba a los números desconocidos. Por si acaso se trataba de algún nuevo cliente recomendado. Pero, esta vez, no era ningún cliente. Jackson. Era la voz de una mujer, de unos 30 y tantos años, con un tono muy cuidadoso. Soy Irene Pope. Soy la. Beatrice y yo fuimos juntas a la escuela. No te llamo para discutir. Solo quería hablar contigo directamente. De persona a persona. Me recliné en mi silla. ¿Cómo conseguiste este número?, le pregunté. Beatrice lo tenía guardado en sus contactos. Ella me pidió que me comunicara contigo. O sea, ella te pidió que me llamaras, afirmé. Ella está pasando por un momento muy difícil. Creo que, genuinamente, quiere entender qué fue lo que pasó, y siente que ya no le queda ninguna vía para. Irene, la interrumpí, con todo respeto, tengo un abogado. Si Beatrice quiere comunicarme algo, ese es el canal adecuado. Ese es el único canal disponible. Hubo una pausa. Ella no está intentando pelear contra el divorcio, Jackson. Ella solo quiere. Entonces, no tendrá ningún problema en firmar los papeles, le respondí. Que tengas una buena noche. Colgué el teléfono, y bloqueé el número de inmediato. Lo que yo no sabía en ese momento,
era que aquel mismo grupo de la noche en el condado de Bucks, es decir, el círculo para el cual Beatrice había actuado, estaba comenzando a fracturarse. Silenciosamente, a su alrededor. Me enteré un tiempo después por medio de Madison, quien tenía un contacto de trabajo con una de las mujeres que asistieron a aquella reunión. Una mujer llamada Estella Graves, la cual había estado en la fogata esa misma noche en que Beatrice hizo su anuncio. Según lo que contó Estella, la historia había cambiado de manera considerable en la versión de Beatrice. En su relato, yo me había ido sin darle ninguna explicación. La había abandonado en un evento muy lejos de casa, y, para rematar, le había bloqueado la entrada a la casa cuando ella intentó regresar. Las cerraduras cambiadas, las maletas en los escalones. Todo ello fue presentado como algo que yo había hecho de forma muy agresiva. Y sin ninguna provocación previa. El gran problema para ella, era que Bethany había estado presente. Y, aunque Bethany no tenía ningún interés en perjudicar a Beatrice, algunas de las otras mujeres en esa fiesta habían visto y escuchado lo que realmente había sucedido junto a la fogata. Escucharon las palabras exactas. Vieron cómo miró a todo el círculo buscando aprobación, antes de siquiera hablar. Escucharon la risa del grupo. Y, también, presenciaron a un marido, que caminó tranquilamente hacia su auto, sin levantar la voz en ningún momento. Estella le contó a Madison que algunas de las mujeres, de pronto, habían empezado a hacer preguntas que Beatrice no podía responder con total claridad. ¿Por qué se fue así sin decir nada? Porque él dijo unas pocas palabras y se marchó. ¿Y qué fue lo que dijo? Dijo, me parece justo. ¿Y luego qué hizo ella? Ella se quedó en la fiesta. Esa secuencia de los hechos, definitivamente, no causó el impacto que Beatrice necesitaba a su favor. Durante la tercera semana del proceso de divorcio, Madison y yo fuimos a un partido de los Phillies. No fue algo que hubiéramos planeado con anticipación. Ella tenía 2 entradas, que le había dado un compañero de trabajo que no podía asistir. Me lo comentó un miércoles. Y yo le dije, claro que sí. Condujimos hasta el estadio Citizens Bank Park. Compramos unos hot dogs y unos refrescos en un puesto del pasillo. Y buscamos nuestros asientos en el nivel inferior, a lo largo de la línea de la tercera base. Era un martes por la tarde. Había una buena cantidad de público. El clima era bastante agradable. En ningún momento hablamos del divorcio. No hablamos sobre Beatrice. Hablamos sobre el partido en sí. Sobre su trabajo en la firma de arquitectura en el casco antiguo de la ciudad. Y sobre un proyecto de renovación en casa que yo tenía en mente para la habitación de invitados. En cierto momento, ella argumentó, con mucha convicción, que la regla del bateador designado había arruinado algo totalmente fundamental en el béisbol. Y yo le dije que tenía toda la razón, tras lo cual, ella pareció sorprenderse de que yo estuviera de acuerdo tan rápido. La mayoría de la gente discute conmigo sobre ese tema, me dijo. Es que la mayoría de la gente está equivocada al respecto, le respondí. Ella se rió a carcajadas. No fue una risa por cortesía, sino una de verdad. Ese tipo de risa que brota de manera natural, antes de que uno decida, siquiera, si dejarla salir o no. Alguien del círculo de Beatrice nos vio juntos allí. Yo no me di cuenta en ese momento. Una mujer llamada Catherine M. Lean, que estaba en los márgenes de ese grupo social, y a quien yo apenas conocía, estaba sentada, junto a su esposo, a unas 12 filas detrás de nosotros. Ella me reconoció al instante, vio a Madison, y, a la mañana siguiente, ya se lo había mencionado a, por lo menos, 2 personas que conocía a través de Bethany. Beatrice se enteró de todo esto antes de que terminara la semana. Me llamó ese mismo viernes. Dejé que la llamada pasara al buzón de voz. El mensaje duraba 4 largos minutos. Lo escuché una sola vez. En él, habló sobre el partido, sobre Madison.
Sobre cuánto tiempo supuestamente llevábamos viéndonos. Y sobre qué clase de persona empieza un romance con una vecina. Mientras su propia esposa se queda en casa de su prima, lidiando, a solas, con las consecuencias de lo que él mismo hizo. Su voz iba de estar controlada a totalmente alterada, dependiendo de la frase. El lunes por la mañana, llamé a la oficina de Odum y le mencioné lo del mensaje de voz. Su asistente legal lo anotó en el expediente. Me explicó que eso no cambiaba en nada el procedimiento en sí, pero que era de gran utilidad tenerlo registrado. En caso de que la otra parte intentara presentar argumentos de mala conducta más adelante. Él dudaba mucho de que lo hicieran. La oficina de Callahan tenía demasiada experiencia como para adoptar esa estrategia. Sobre todo teniendo en cuenta el tipo de documentación que nosotros poseíamos. Pero de todas formas valía la pena registrarlo. Odum tenía toda la razón. La oficina de Callahan no presionó con ese tema. Lo que hicieron, en cambio, fue solicitar una prórroga de 30 días para la fecha límite de respuesta. Argumentando que Beatrice necesitaba revisar la documentación de los bienes patrimoniales. Con mucho más cuidado. Odum concedió la prórroga sin poner ninguna objeción. Me explicó que ese tipo de prórrogas eran algo muy estándar, y que, según su propia experiencia, solían significar que la otra parte estaba a punto de aceptar los términos, y que, simplemente, necesitaban tiempo para preparar a su cliente desde el punto de vista emocional. Más que desde el punto de vista legal. Ella va a terminar firmando, me dijo. Lo sé, le contesté. Esa misma semana, Stella Graves. Aquella mujer del círculo de Beatrice que había estado en la fiesta. Se topó con Madison en una cafetería del vecindario de Rittenhouse. Hablaron durante unos 20 minutos. Stella le dijo que había estado pensando bastante en aquella noche en el condado de Bucks. Y que se sintió muy incómoda al ver lo que sucedía en tiempo real. Pero que no se atrevió a decir nada en el momento. Le pidió a Madison que me transmitiera que, de verdad, lamentaba mucho que las cosas hubieran terminado de esa manera. Madison me lo contó esa misma noche, mientras estaba sentada frente a mí en la mesa de la cocina, sosteniendo una taza de té entre sus manos. Ella no tenía por qué hacer eso, le comenté. No, respondió Madison. No tenía por qué. A través de la ventana, se podía ver que la calle estaba en total silencio. Los escalones de la entrada, donde antes habían estado las maletas de Beatrice, ahora estaban vacíos. Y el teclado de la puerta mantenía guardado su código. Sin necesidad de pedirle permiso a absolutamente nadie. 30 días después, la oficina de Callahan envió la respuesta debidamente firmada. No hubo disputas por los bienes. Ni tampoco reclamos por mala conducta. Ni una sola petición de mediación. Únicamente una firma, trazada en la línea donde debía estar. El divorcio se concretó, finalmente, un jueves por la mañana, a finales de octubre. Sin tribunales. Sin ningún tipo de drama. El estado de Pensilvania permite que los divorcios de mutuo acuerdo se procesen por vía administrativa. Una vez que ambas partes han firmado el acuerdo. Y se ha cumplido el periodo de espera reglamentario. Odum me llamó a las 11:47 de la mañana, para confirmarme que se había emitido la sentencia oficial. La llamada duró unos 4 minutos. Le di las gracias por todo. Él me repitió que había sido un caso muy limpio. Esa misma tarde, le liquidé el saldo restante de su factura, mediante una transferencia bancaria. Y eso fue todo. Regresé al trabajo después de almorzar. Tenía un trabajo programado en el noreste de Filadelfia. Era una instalación de cableado comercial. Para un pequeño consultorio médico que se estaba ampliando hacia un segundo local. El trabajo me llevó alrededor de 6 horas. Conduje de vuelta a casa, me di una ducha, y me preparé algo de comer. Fue un día simple, sin nada extraordinario que resaltar, pero era, exactamente, el tipo de día que había estado deseando tener durante casi todo el último año.
En las semanas siguientes, empecé a darle uso a la habitación de invitados. Había tenido un plan para ella, desde el primer día que nos mudamos a la casa. Quería crear un espacio de trabajo adecuado, con un banco de trabajo a lo largo de una de las paredes, estanterías para las herramientas y los equipos, y suficiente espacio para realizar pequeños trabajos desde casa, sin tener que estar sacando y metiendo todo de la camioneta. A Beatrice nunca le había interesado mucho la idea. Siempre decía que haría que la casa pareciera un taller mecánico. Ahora que ella ya no estaba, pedí la madera, y me pasé 2 fines de semana enteros construyéndolo, tal y como siempre lo había imaginado. El resultado final fue perfecto. Durante el segundo fin de semana, Madison me ayudó a colgar las estanterías en la pared. Apareció con un nivel en la mano, y, de inmediato, me señaló que mis marcas de lápiz iniciales estaban desviadas por casi 1/4 de pulgada. Justo en el lado izquierdo. Yo le expliqué que el nivel que yo había estado usando era bastante barato. A lo que ella me respondió que eso no era culpa del nivel. Le dije que era muy consciente de ello. Después de eso, cenamos comida para llevar de un restaurante tailandés, en la calle South Street, que ella me había estado recomendando durante los últimos 2 meses. Y tenía razón al respecto. Se lo admití sin rodeos. Y ella aceptó mi confesión con mucha más satisfacción de la que era estrictamente necesaria. Para el mes de noviembre, ya pasábamos casi todas las tardes juntos, sin hacer ningún anuncio formal, y sin tener ninguna conversación sobre qué era, exactamente, lo nuestro. Simplemente, se convirtió en un patrón natural. De la misma forma en que suceden las cosas cuando ninguna de las 2 personas está actuando para complacer a la otra. A veces ella venía a mi casa, o, en otras ocasiones, yo cruzaba la calle hacia la suya. Algunas veces cocinábamos, otras veces pedíamos comida a domicilio, y, simplemente, veíamos lo que estuvieran pasando en la televisión, sin debatir demasiado al respecto. Durante los fines de semana, nos movíamos por toda la ciudad. Íbamos al mercado italiano por las mañanas. Visitábamos el parque Fairmount cuando el clima nos lo permitía. O hacíamos una rápida visita a la ferretería, que terminaba durando 40 minutos más de lo necesario. Porque ella tenía una opinión sobre absolutamente todo, incluyendo el sellador de lechada, algo que, debo admitir, yo respetaba mucho. Ella era directa, de una forma que yo rara vez había encontrado en alguien más. Si algo le molestaba, lo decía sin tapujos, de forma clara. Sin necesidad de armar todo un caso al respecto, ni de esperar a tener un público presente. Si ella creía que yo estaba equivocado en algo, me lo decía directamente. Y cuando yo le explicaba mi punto de vista, ella cambiaba su postura, o bien la mantenía firme. Dependiendo de si el argumento era realmente convincente o no. No había ningún tipo de actuación en nada de eso. Ni intenciones ocultas, solo se trataba de una persona que decía lo que pensaba y que, verdaderamente, sentía cada palabra que decía. Era, por mucho, la relación menos complicada de la que había formado parte en todos estos años. En diciembre, escuché noticias sobre Beatrice a través de un contacto mutuo. Alguien que nos conocía a ambos de forma superficial. Gracias a una asociación de vecinos de la que habíamos formado parte brevemente. No era un chisme como tal, sino información que surgió de manera muy natural. En medio de una conversación. Beatrice se había mudado a un apartamento en Feastone. Había regresado a su trabajo. Ella trabajaba en el departamento de marketing de una empresa en el centro de la ciudad. Y llevaba allí desde mucho antes de que nos conociéramos. El divorcio no había afectado ni a su empleo, ni a sus ingresos económicos. En términos prácticos, ella estaba perfectamente bien. Lo que no estaba bien, aparentemente, era su círculo social. Ese mismo grupo que se había reído junto a la fogata, en el condado de Bucks. Se había ido reduciendo a su alrededor, de formas que ella jamás habría podido anticipar. Y no porque alguien hubiera tomado, de forma oficial, una postura en contra suya.
Así no era como funcionaban ese tipo de dinámicas. Fue algo mucho más sutil. Menos invitaciones a eventos. Conversaciones que cambiaban de rumbo en el mismo instante en que ella se acercaba. Esa temperatura social particular que desciende drásticamente cuando una historia sale a la luz. Y se instala profundamente en la percepción que la gente tiene sobre quién eres en realidad. Bethany seguía allí. Bethany siempre estaría allí. Sin embargo, la influencia de Bethany tenía sus propios límites, y, fuera de ella, Beatrice ahora tenía que lidiar con una versión de su vida social. Muy similar a la que había tenido antes. La misma ciudad, la misma gente, los mismos lugares de encuentro, con la pequeña diferencia de que ahora, algo en la estructura de todo eso había cambiado. Aquellos hombres que ella creía que la observaban en cada reunión. Los mismos que había usado como prueba para reafirmar su propio valor, ahora estaban en pareja. Se mostraban indiferentes, o, simplemente, ya no estaban interesados en esa nueva versión de ella. Que ahora venía con toda una historia a sus espaldas. No es que yo sintiera satisfacción por eso, exactamente, pero tampoco iba a apartar la mirada. Ella misma había fabricado ese momento público. Con la intención de demostrar que estaba por encima de cualquier responsabilidad, y, al final, el público lo había recordado muy bien. Así es como suelen funcionar estas cosas. Un viernes por la noche, a principios de diciembre, Madison y yo estábamos en el porche trasero de la casa. Hacía el suficiente frío como para que sacáramos la manta gruesa del sofá y la compartiéramos entre los dos. Ella tenía una taza con algo caliente. Yo tenía una cerveza, una de verdad. Una cerveza oscura de un local en Kensington que un cliente me había recomendado. El callejón detrás de la casa estaba en total tranquilidad, con solo un par de ventanas iluminadas. En los edificios que se alzaban más allá de la cerca. ¿Estás bien?, me preguntó. No lo dijo con ningún tipo de peso emocional, solo quería asegurarse de cómo estaba. Sí, le contesté, la verdad es que sí. Ella asintió suavemente con la cabeza, y fijó su mirada hacia el callejón. ¡Qué bueno! Nos quedamos sentados allí un buen rato, sin decir ni una sola palabra. Ese tipo de silencio pacífico, que no te exige absolutamente nada. En cierto punto, ella me dijo, por cierto, las estanterías te quedaron muy bien, aunque si no hubiera sido por mí, seguro las habrías puesto torcidas. Ligeramente torcidas, la corregí, hay una gran diferencia en eso. Ella se echó a reír. Y yo también lo hice. Por dentro, la casa se sentía muy cálida. La habitación de trabajo estaba completamente terminada. La puerta de entrada mantenía intacto su código de seguridad. Y la única persona que estaba sentada en ese porche, conmigo, era alguien que nunca había necesitado a ningún público para saber lo que realmente valía. Y, para mí, eso era más que suficiente. ¿Qué les ha parecido la historia de hoy? Aquí vemos a una esposa que necesitaba de un público. Necesitaba que la gente la observara para poder validarse a sí misma. Y para reafirmar todo lo que ella creía. Y, honestamente, el resultado no podría haber sido de ninguna otra manera, ¿verdad? Ella misma preparó toda esa escena, arrastró a nuestro protagonista hacia esa situación. ¿Y todo para esperar que él simplemente lo aceptara, y que siguiera tolerando ese tipo de comportamiento? Bueno, ahí tienen la respuesta. Y, al parecer, la vecina tampoco perdió nada de tiempo. Ella entró en acción, y, rápidamente, ocupó su lugar en toda esta situación. Yo no sé qué opinen ustedes, pero, definitivamente, también mantendría un ojo puesto en eso. ¿Ustedes qué opinan? Déjenmelo saber aquí abajo en los comentarios. Bueno, y aquí es donde nuestro vídeo llega a su fin. De verdad, espero que hayan disfrutado el tiempo que pasaron aquí. No olviden dejar su me gusta, su comentario, y, también, suscribirse a nuestro canal. Muchísimas gracias por vernos, y nos vemos en la próxima historia. Cuídense mucho.